Muy buenas tardes, estimados televidentes. Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes después de este breve receso en que la semana pasada no estuvimos en directo, pero sí las transmisiones se hicieron los primeros días de la semana. Hoy, como ven ustedes, no estará con nosotros el compañero Jorge por asuntos de trabajo. Sin embargo, en este programa que es de ustedes, Comunícate, seguiremos abordando temas que se relacionan directamente con la comunicación. Y hemos dicho, y así espero que estén de acuerdo con nosotros, el elemento fundamental de la comunicación es el lenguaje escrito, el lenguaje verbal y otros tipos de lenguajes que también hemos estado comentando aquí, pero nos hemos centrado más en el asunto, en el tema del lenguaje escrito. Es muy importante que nosotros en nuestra vida cotidiana o en nuestra vida laboral hagamos una clara diferenciación entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito, es decir, en la forma en que hablamos y en la forma en que nosotros escribimos. Y digo que es muy importante que nosotros hagamos esta diferenciación porque, como dice por ahí un refrán, lo que uno dice se lo lleva el viento, pero lo que uno escribe queda registrado, queda fijo en un papel o ahora en algún dispositivo electrónico. Así que es obvio decir que debemos de cuidar muy en especial el lenguaje escrito. Y decimos el lenguaje escrito no tanto de que nosotros pretendamos escribir con toda corrección, como lo hacen los especialistas en el lenguaje o como lo hacen los grandes escritores actuales y del pasado, sino que nosotros escribamos con claridad, con claridad para que se entienda lo que escribimos. Si decimos que el lenguaje es para comunicar, nos referimos a eso, a que lo que escribimos realmente comunique, transmita lo que nosotros queremos comunicar. En ese sentido, lo que vamos a abordar hoy serán una serie de palabras, una serie de frases, pero entendido en el sentido de que nos referimos al lenguaje escrito. En el lenguaje verbal, en la forma de hablar, podemos decir que nos damos o nos permitimos muchas formas que no son correctas, pero que por su expresión, por su claridad, por la precisión que tienen, pues logramos entendernos con los que nos rodean. En ese sentido, el lenguaje verbal no tiene más que ese cuidado de que lo que nosotros expresamos, de lo que nosotros queremos comunicar a aquellos que están a nuestro alrededor, sea entendible, es decir, que esté dicho con claridad, de tal forma que no nos malentiendan, que no nos malinterpreten, que no tengan que preguntarnos lo que queríamos decir, que no tengan que decirnos si nos han entendido porque no fue muy claro, o también que nosotros, los que estamos hablando, los que hablamos, no tengamos que preguntar si fuimos concretos, si fuimos claros, sino que exista esa comunicación entre el que habla y el que escucha, de tal forma que aunque utilicemos expresiones o palabras que no sean las más adecuadas, las más correctas,
sin embargo hay la comunicación. A diferencia de esta forma de hablar, cuando nosotros ya nos ponemos a escribir, cuando tomamos la pluma o el lápiz, el papel, o cuando nos ponemos frente a un teclado y una pantalla, en ese momento ya la situación cambia. Allí sí debemos nosotros de cuidar que lo que estamos escribiendo tenga claridad, tenga precisión. No tanto, insisto yo, en que pretendamos tener una corrección tan absoluta o tan correcta o tan buena como los que son especialistas en el lenguaje, sino que sea una forma de escribir clara, sencilla y preciso en cuanto a que utilicemos las palabras que son las adecuadas, y que en ese sentido también, como en el caso de la forma de hablar, la expresión sea clara y sobre todo, como se dice comúnmente, que comunique, es decir, que el que lea lo que estamos escribiendo lo entienda, no que tenga también que preguntarnos o escribirnos o hablarnos por teléfono y decirnos que qué quisimos decir, ¿sí? O bien que nos malinterpreten, lo cual pues es peor. Así pues, vamos a comenzar a ver algunas de las múltiples palabras y frases que nos causan problemas cuando nos ponemos a escribir. Y vamos aquí a mencionar esas palabras o esas expresiones, a poner un ejemplo de cuando las usamos y que allí a veces dudamos, es decir, tenemos un uso dudoso, y después ya nosotros pondremos cuál es el uso adecuado, cuál es el uso que es claro, y también mencionaremos si hay alguna observación que hacer. Vamos pues a comenzar a abordar un conjunto de palabras o de expresiones. Vamos a iniciar con una palabra que es un adverbio. Esa palabra la ponemos de dos formas: a dónde, como una sola palabra, y a dónde, como dos palabras. Por ejemplo, si decimos el lugar a donde iremos está lejos, allí nosotros vemos que si vemos escrito, pues quizá tengamos duda si ese a dónde debió ser así como lo escribí en dos palabras, o debió ser en una sola palabra. Y en la columna que pongo yo uso correcto, escribo el lugar a donde iremos está lejos, es decir, estoy corrigiendo, diciendo que en este caso el adverbio a dónde debe utilizarse como una sola palabra. Y aquí es muy sencillo saber si vamos a utilizar el a dónde como dos palabras o el a dónde como una sola palabra. Es decir, cuando nosotros el a dónde lo ponemos en una frase que ya tiene un antecedente, aquí estamos diciendo el lugar a donde iremos, quiere decir que ya nosotros seguramente estuvimos comentando de ese lugar, entonces ya nos referimos a un lugar específico, a un lugar muy concreto. No hablamos de un lugar así abstracto, sino que ya hay un antecedente. Entonces, cuando hay un antecedente a lo que nos referimos, en ese caso
el adonde va como una sola palabra, ¿sí? Y de lo contrario, cuando no hay un antecedente, lo correcto va que en dos palabras. Así que si decimos iremos a donde podamos, es decir, no hay ningún antecedente, lo correcto es iremos a donde, dos palabras, a donde podamos. Entonces, como ven, aquí esta duda, este adverbio a donde nos puede poner o nos pone en duda si se escribe como una sola palabra o como dos palabras. Entonces decimos que si la expresión, la frase que estamos escribiendo, que incluye el adonde, ese adonde hay un antecedente, como aquí el lugar a donde iremos está lejos, va escrito en una sola palabra, y si no hay antecedente, como el ejemplo que ponemos que dice iremos a donde podamos, allí va separado. Entonces, también el a dónde vamos puede usarse en forma como un adverbio interrogativo para preguntar ¿a dónde vamos? Allí pues también no hay ningún antecedente, ¿sí? Pero en el caso del uso interrogativo, lo correcto cuando escribimos, no cuando decimos no tenemos ninguna duda. Cuando escribimos ¿a dónde vamos?, cuando es interrogativo, cuando preguntamos, también se escribe en una sola palabra. Espero que así les quede claro esta duda, este a dónde que nos puede causar problemas cuando estamos escribiendo. Repito, cuando hay un antecedente de lo que estamos escribiendo, se escribe como una sola palabra, y también cuando es una pregunta, allí también es una sola palabra. Cuando no hay antecedente, el a dónde lo escribimos separado, el a y dónde. Pasemos a una expresión que es a través de. Aquí quizá no tengamos duda, pero se cometen muchos errores al escribirlo. Si lo expresamos en forma verbal, no le vemos mucho problema, ¿sí? Por ejemplo, si decimos lo hizo a través de sus herramientas, o lo hizo, pues si lo decimos no hay ningún problema, pero si lo escribimos sería incorrecto, porque allí sería lo hizo con sus herramientas. A través realmente es una expresión que implica como que queremos decir a través de, como dice, no es por medio de, sino a través de. Por ejemplo, lo vi a través de mi ventana. Esa expresión está perfectamente o muy bien escrita. Lo vi a través de mi ventana, porque no es correcto escribir lo vi por medio de mi ventana, porque allí estamos hablando en a través de un lado a otro, y si es a través de mi ventana es que lo vi yo, digamos, de dentro hacia afuera. También tiene significado el a través de, además de un lado a otro. Por ejemplo, en el caso de ver de un lado a otro a través de la ventana, también tiene un significado por entre. Si decimos te veo a través de las hojas, es correcto, porque es te veo, o es querer decir te veo por entre las hojas. Me refiero obviamente a las hojas de una maleza, de unas plantas, de unos árboles. Te veo a través de las hojas. Ahora, si nosotros decimos me enteré a través de mi hermano, pues en realidad es
es incorrecto, pero es claro, es decir, se entiende. Pero si queremos escribirlo, no sería correcto decir me enteré a través de mi hermano, porque allí pues sería como que me enteré de un lado a otro de mi hermano, o me enteré por entre mi hermano. Entonces allí lo correcto sería, o es decir que me enteré por medio de mi hermano. Corrí a través del campo. Pues ahí también no es correcto, porque a través de es de un lado a otro, o para a través de decir, entonces, decir corrí a través del campo sería como decir que corrí por entre el campo, o corrí de un lado a otro, no sé, es claro, y lo correcto sería corrí por todo el campo. ¿Sí? Porque corrí a través del campo sería decir que corrí de un lado a otro, es decir, si fui del lado norte de ese campo al lado sur, sí fui a través del campo, pero si yo recorrí todo el campo, es que corrí por todo el campo. Otra palabra que nos causa también problemas al escribir es lo que se refiere a analfabeta y analfabeto. Anteriormente se pensaba que aunque fuera una persona masculina, era un analfabeta, como que era una palabra que tenía los dos géneros, y se decía que él es un analfabeta, cuando lo correcto es que decir que él es un analfabeto. Entonces digo que lo correcto, si hablamos de un género masculino, es que él es un analfabeto. Si es femenino, si nos referimos a una mujer, diríamos que la señora es analfabeta. Si aquí, como ven, es muy sencillo, pero si nosotros decimos que esa persona es analfabeta, es correcto porque nos referimos a persona. Pero si decimos que él es un analfabeta, pues ahí estamos mal. Pero si lo escribimos, ahí sí es un error. Incluso hace muchos años se filmó una película de un actor mexicano, Cantinflas, que así se llamaba, El Analfabeta, ¿sí? Y pues en realidad debía haberse llamado El Analfabeto, porque se refería a esa persona. Y Cantinflas, aunque parece un apodo femenino, ¿no? Cantinflas es masculino, entonces Cantinflas es un analfabeto. Bueno. Otra duda que con frecuencia tenemos es en la palabra alternativa. Alternativa es una palabra que significa lo otro, esto o lo otro. Es decir, no hay más que una alternativa. Y el error que cometemos normalmente es que usamos o escribimos alternativas en plural. Por ejemplo, decimos, tenemos varias alternativas. Cuando estamos hablando de un problema, podemos decir, tenemos varias alternativas de solución. Pero no, alternativa es una palabra que no tiene plural porque es única. Ya cuando nos referimos a varias posibilidades, lo correcto es usar opciones. Es decir, tenemos varias opciones de solución. Entonces, que nos quede claro al escribir, sobre todo, que la palabra alternativa no se usa, no se debe usar en plural. El plural, aunque no es así, pero el uso sería ya hablar de opciones. Tenemos nada más una alternativa
y tenemos varias opciones, o más de una alternativa. Tenemos de dos en adelante ya son opciones. Así que espero que les quede correcto que si hay más posibilidades en algo, esas ya son opciones, ya no son alternativas. No olviden que alternativa no tiene plural, es una palabra que significa esto o lo otro, y en ese sentido es como un dilema, ¿es esto o esto? No hay más, por tanto no hay plural. Ya cuando tenemos esto o varias posibilidades, allí hablaríamos que tenemos, como ya lo dije, varias opciones. Otra palabra que nos puede causar problemas es lo que se deriva del verbo alinear. Cuando hablamos de que algo se pone en línea, que algo se ordena. Por ejemplo, se puede decir, podemos decir, gente que dice que alineemos, o que las cosas se alinean. Dice, las cosas se alinean. ¿Sí? Lo estamos pronunciando como una palabra esdrújula. Alinean. Es decir, está en la penúltima sílaba. ¿Sí? Sin embargo, lo correcto es que las cosas se alinean. Ya si vamos a escribir, pues no digamos que no escribamos alinean, no escribamos como una esdrújula, sino escribamos como una palabra grave que tiene el acento en la penúltima, y así sí diríamos, debemos escribir que las cosas se alinean. ¿Sí? Está bien que la palabra línea es esdrújula, pero alinear no es un verbo esdrújulo, y por tanto alinean no es lo correcto, sino se alinean. Entonces tengan en cuenta que el verbo alinean, la palabra alinean es grave, no es aguda. Las cosas se alinean, no, las cosas se alinean. Las personas no se alinean, sino las personas se alinean. No podemos decir se forman en línea, pero si queremos que se alinean, se alinean. Otra de un verbo, el verbo adecuar. El verbo adecuar, como el verbo licuar, como el verbo evacuar, son verbos que se deben de usar como el verbo averiguar. Así que lo correcto no es si tú te adecuas bien, o decir licúa la salsa, o el hospital se evacúa así. Allí lo correcto en estos tres verbos es si no adecuas bien, porque les digo que estos verbos se deben de usar como el verbo averiguar, y yo no digo si tú averiguas, sino digo tú averiguas. Entonces, si yo quiero decir a una persona que licue la salsa o que licue la fruta, pues es licua la salsa. Yo sé que todos decimos licúa, y quizá muchos sepan que eso es un error, pero insisto que si van a escribir, escriben licua la salsa, licua la fruta, no licúa, porque licúa es un error. Igualmente, si queremos hablar que el hospital se evacúa si sucede algún incendio, ¿no? El hospital se evacúa si es necesario. Esto es importante, lo tomen en cuenta, porque casi en todo esto cometemos error al hablar. Decimos si no te adecuas, licúa la salsa, evacúa, se evacúa el lugar, y lo correcto es si no adecuas bien, licúa la salsa, el hospital se evacúa. Eso es lo correcto.
insisto, no escriban nunca estos verbos con acento, porque allí sí están dejando constancia de un error. Cuando lo decimos hablando y todos lo dicen, pues parece que está correcto porque todos lo dicen. Sin embargo, pues no es así, porque no es de mayorías, sino es de lo que es correcto y lo que no es correcto. Otra palabra que también nos puede causar problemas es la palabra bíceps, que es una palabra pues muy especial, ¿sí? Se refiere, como ustedes se refieren ustedes al bíceps, que es una parte del brazo. Entonces hay que decir que bíceps es igual en singular y en plural. Vamos a hacer un breve descanso y continuamos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Otra palabra que nos crea duda es asimismo escrito junto o asimismo escrito separado. Junto no lleva acento y separado sí lleva acento en así mismo. En realidad, estas dos palabras se pueden utilizar una u otra, no hay ningún problema. Asimismo equivale a un también, ¿sí? Así que ambas palabras, ambas formas son correctas. Solamente hay que cuidar que si utilizamos asimismo como una sola, no lleva acento. Y si separamos y decimos así mismo, pues la palabra así sí lleva el acento. Entonces aquí es muy sencillo, las dos se pueden utilizar indistintamente, las dos tienen un significado equivalente a decir así mismo del mismo modo o decir también, ¿sí? Entonces allí no tenemos problema. Tendríamos problema si nos referimos a otra palabra muy parecida, que es así mismo. Por ejemplo, podemos decir de alguien de que se quería a sí mismo, se quería mucho a sí mismo. Allí son tres: se quería mucho a sí mismo, es decir, se quería él a sí mismo. Entonces hay que separar bien, y en ese caso pues obviamente son tres palabras a sí
mismo, ¿sí? Entonces, fuera de eso no tenemos problema, porque las dos formas de decir a sí mismo junto o a sí mismo separado significan lo mismo, se usan correctamente, nada más con el acento, como ya dijimos. En el caso anterior que vimos, analfabeta y analfabeto, también sucede algo parecido con las palabras autodidacta y autodidacto. Autodidacta se supone que es una persona que aprendió por sí mismo, es decir, que en la vida lo que él sabe no lo aprendió por sus maestros, no lo aprendió por sus padres, sino que fue una persona que aprendió por sí mismo. En el caso, es igual al caso del analfabeto y el analfabeta. Si es una persona del género masculino, pues es un señor que es autodidacto. Podemos decir, Jesús es un autodidacto, o fue un autodidacto. Ya si es una persona del género femenino, allí es autodidacta. Es decir, la señora es autodidacta. Entonces, aquí también es recordar o aprender, porque algunos pensaban quizá que la palabra única era autodidacta y que era aplicable a los dos géneros, pero no, también existe autodidacto en masculino, y obviamente lo correcto será decir que es autodidacto si es una persona del género masculino, o si es autodidacta se refiere a alguien del género femenino. Otra palabra que usamos mal al hablar, la usamos constantemente, es la palabra casual, referido, por ejemplo, a la ropa o a los zapatos, que queremos decir casuales como que son muy cómodos, muy informales, y podemos decir, para el paseo usar ropa casual, o para el paseo usar ropa y calzado casuales. Aquí en realidad pues es decirlo hablado, como ya dije, aunque no es correcto, pues no tiene gran trascendencia, pero ya escribiéndolo, lo correcto, si queremos decir que la persona, si va de paseo, utilice ropa cómoda, ropa pues que no sea formal, pues eso es utilizar ropa informal, ¿sí? Porque casual, su significado auténtico es algo que sucede pero que no se pudo, que sucede pero no se previó. Es decir, casual es algo que no se puede prever. Ese es el significado de casual. Si decimos que lo que le sucedió fue algo casual, es correcto, porque queremos decir que le sucedió algo que no estaba previsto. Pero si nos referimos a ropa casual, allí estamos en error, porque lo que queremos decir, y así lo debemos escribir, es ropa informal, o quizás ropa deportiva, eso sería correcto, ¿sí? Pero no ropa casual escrito, porque si lo decimos, pues ya es muy usual este uso, pero si lo escribimos hay que escribir la palabra adecuada. Igualmente existe un verbo que se dice clarificar y que se utiliza como sinónimo de aclarar. Por ejemplo, podemos decir, debemos clarificar el punto, debemos clarificar las cosas. Eso es muy usual que lo decimos pues, a nuestros cercanos, a nuestras personas que nos rodean. Pero ya escrito, en realidad debemos decir aclarar o escribir aclarar, porque en sí el verbo clarificar no existe como tal. Entonces debemos decir, debemos aclarar el punto, o debemos poner en claro el punto, pero no sería clarificar.
Como les digo, si se usa en el lenguaje verbal, bueno, no que sea muy correcto, pero al escribir hay que decir, no clarificar, sino aclarar, poner en claro, en fin, es la forma correcta. También dos palabras que utilizamos mal es cómodo y confortable. Por ejemplo, decimos mucho, este sillón está muy cómodo. Eso lo decimos pues cada vez casi que nos sentamos, decimos esta silla es muy cómoda, este sillón del coche es muy cómodo, etcétera, ¿no? Y en realidad lo correcto es que un sillón, una silla no puede ser cómoda, porque cómodo se siente uno que se sienta en ese sillón que es confortable. Fíjense qué curioso, ¿no? Si el sillón es confortable, es el que se siente en ese sillón se va a sentir cómodo. Es decir, una persona sí se puede sentir cómoda o incómoda, pero un sillón no. Un sillón será confortable o será duro o será inconfortable, es decir, será incómodo, no incómodo, sino inconfortable. Entonces, el sillón es muy confortable, y si es muy confortable, el que se sienta o uno se siente cómodo. Como ven, son términos que utilizamos constantemente, pero vuelvo a insistir, si escriban como es. Si decimos que el sillón es cómodo, dicho, bueno, pues eso todo el mundo lo entendemos. Pero si lo escribimos, allí sí habría tache en esa forma de escribir que no es correcta. Otras palabras que nos pueden crear confusión o problemas es la palabra competencia y la palabra competición. En realidad, en el español que utilizamos en México, prácticamente no empleamos la palabra competición. Quizás ya se está comenzando a utilizar por el problema que crea la palabra competencia. Y el problema que crea la palabra competencia es que como de los años 80 para acá, se está utilizando mucho, sobre todo en aspectos de educación y de capacitación, lo que se dice la educación por competencia o la capacitación por competencias. Y allí competencia se hace como sinónimo de las habilidades o de lo que uno puede hacer bien. En ese sentido, por eso se está tratando de diferenciar lo que es competencia. En México, competencia lo usamos básicamente cuando nos referimos a una competencia deportiva, o también, por ejemplo, a la competencia comercial, ¿sí? Decimos que hay mucha competencia entre tal y tal empresas, por ejemplo, o también que entre tal equipo de fútbol y otro también hay muy buena competencia, es decir, que compiten, que entre ellos hay cierta igualdad. Si es comercial, quiere decir que es muy difícil pronunciarse a favor de uno o de otro, porque todos nos dan buenos precios, nos dan buenos servicios. En ese sentido, la competencia entre las dos empresas es muy cerrada. Igualmente, si dos equipos son muy competitivos, pues también decimos que es competencia cerrada. Pero aquí, si habláramos ya como se usa en otros países que también utilizan el español, competición se referiría más bien a lo referido a los deportes, ¿sí? Por ejemplo, la competición entre el América y el Cruz Azul fue muy buena, ¿sí?
o nos referimos a que vamos a asistir a una gran competición, es decir, ahí nos estamos refiriendo a deporte. Y en competencia ya no nos referimos al deporte, sino más bien nos referimos a esa competencia comercial o esa competencia económica, y también, sobre todo, nos referimos a la competencia que se utiliza en educación o en capacitación, que es que una persona adquiera las habilidades que lo hagan competente para realizar alguna actividad de una forma muy eficiente, de una forma muy productiva. Otra palabra que nos crea o nos puede crear problema cuando escribimos es la de concretizar y concretar. Aquí también podemos decir, no como clarificar y aclarar, aquí concretizar y concretar, las dos palabras son válidas, así que no tengamos duda si escribimos concretizar o escribimos concretar. Podemos decir, nos debemos concretar al asunto o debemos concretizar el asunto. Las dos formas, escritas o habladas, son correctas. Otras palabras que nos pueden crear confusión son confrontar y enfrentar. Por ejemplo, podemos decir, ambos enfrentaron sus ideas. Allí estamos queriendo decir que esas dos personas confrontaron sus ideas, es decir, que eran ideas opuestas y las confrontaron, discutieron, analizaron, comentaron. Pero si dices enfrentaron se refiere ya cuando hay un enfrentamiento, cuando hay un encuentro incluso no verbal, sino ya un enfrentamiento físico. Por ejemplo, decir, se enfrentaron como si fueran enemigos, eso sería lo correcto. Pero si se refiere a ideas, es que se confrontaron, ambos confrontaron sus ideas, ¿sí? Entonces, confrontar no implica un enfrentamiento, sino implica un estar frente a frente, y es un intercambio de ideas, un intercambio de posiciones. Enfrentamiento, sí, ya implica que hay cierta violencia, hay un enfrentamiento no verbal, sino ya puede ser hasta físico. Así que si queremos hablar de que hubo enfrentamiento entre dos personas, y así lo decimos, estamos escribiendo que esas personas, por decir algo, como decimos, se pelearon. Pero si decimos que se confrontaron, nada más estamos diciendo o estamos escribiendo, pues que tuvieron diferencias de ideas, tuvieron diferencias de razones, tuvieron diferencias de argumentos, pero no pasó de la confrontación, no llegó al enfrentamiento. ¿Sí? Así que si escribimos enfrentamiento y solamente fue una confrontación, pues allí estamos mal interpretando lo que sucedió. Otra palabra que también nos crea problemas es la palabra consciente, que se escribe con S y C, consciente. Pero si el problema viene porque conciencia, pues se escribe solo con C, ¿sí? Entonces, si escribimos consciente con C, pues estamos en falta, porque lo correcto es consciente. Igual inconsciente es con S con C, pero si escribimos inconsciencia y le pusiéramos C y S, estaríamos mal, porque inconsciencia sí es así, con S y con C. Aunque inconsciencia tiene que ver con la palabra conciencia, que se escribe solamente con C, la palabra inconsciencia se lleva
SC porque viene de inconsciente. Si decimos concienzudo, allí sí solamente debemos utilizar la C. Igualmente concientizar, o como dicen también aquí, casi no lo usamos, concienciar. Concienciar es lo que decimos nosotros, concientizar. Pero como eso sí viene de conciencia, pues solamente se escribe con C. Así que consciente, no olviden, se escribe con S y C, y todo lo derivado de allí, consciente, inconsciente, inconsciencia, lleva la S y la C. A diferencia conciencia, que se escribe solo con C, no con SC, pues también lo derivado de allí solamente llevaría la C, concienzudo, concienciar, concientizar. Otro problema que tenemos, esto es más moderno, es entre dos verbos que parece que no tienen nada que ver, que es correr y ejecutar. Y aquí se refiere porque ahora utilizamos mucho decir que un programa, que una aplicación no corre, ¿sí? Es decir, allí cuando decimos que no corre, queremos decir que no funciona, que no se ejecuta bien. Decimos no corre bien el programa, queremos decir no se ejecuta bien, no funciona bien. Pero podemos decirlo así, escribirlo, no corre bien el programa. Ustedes saben que correr, el significado de ese verbo pues es otra cosa. Es decir, es ponerse en movimiento rápido, es decir, es cuando un individuo se mueve rápidamente, es que corre. Entonces, en ese sentido, se dice que ese programa, que esa aplicación, no corre bien, es decir, no se mueve bien, no se ejecuta bien, no funciona bien. Otras palabras, aquí nos referimos a tres, que también nos pueden crear problemas al escribir, es cualquiera, digo cualquier, cualquiera y cualesquiera. Cualquier lo que es como una contracción de cualquiera, ¿sí? Uno diría, por ejemplo, compraría cualquiera cosa para complacerla. Cualquiera porque es femenino y pudiera decir compraría cualquiera cosa para complacerla. Pero en realidad no, porque cuando cualquier va antes de un sustantivo, debe ser cualquier. Entonces compraría cualquier cosa para complacerla. Si va antes del sustantivo, en este caso cosa, debe ser cualquier. Si va después del sustantivo, entonces debe ser cualquiera. Por ejemplo, obtuve un éxito cualquiera en el torneo. Aquí queremos como decir que obtuvimos un gran éxito, pero como va después del sustantivo, allí se utiliza cualquiera. Y cualesquiera no es más que el plural de cualquier. Cualesquiera sean las razones, me opongo. Es decir, allí, si fuera una sola razón, diríamos, cualquiera sea la razón, me opongo, pero como son varias, como son muchas, decimos en plural, cualesquiera sean las razones, yo me opongo. Así pues, decimos que cualquier se utiliza si va antes del sustantivo, cualquiera si va después del sustantivo, y en plural se utiliza cualesquiera. Dos palabras que sí usamos mucho y que para escribirlas podemos tener problemas es checar y chequear. Por ejemplo, decimos checó su tarjeta en el reloj.
quiere decir que introdujo la tarjeta en un reloj y allí obtuvo una señal que puede ser que la perfore la tarjeta o puede ser que simplemente le haga un señalamiento digital. También decimos que se realizó un chequeo médico. Cuando alguien va a un hospital y le hacen una revisión muy completa, decimos que le hicieron un chequeo médico, una revisión, no una revisión rutinaria de una consulta al médico, sino un chequeo que implica pues que haya varios estudios, que haya varias pruebas de todo tipo. Entonces, en ese sentido es un chequeo. Y también podemos decirle a alguien que nos pregunta sobre alguna situación personal, podemos decir, cheque mi expediente. Estamos diciendo lo que vea, que vea nuestro expediente. Entonces, aquí, si decimos checó su tarjeta en el reloj, dicho o escrito, estamos utilizando un lenguaje claro y correcto. Si decimos se realizó un chequeo médico, igualmente. Y si decimos cheque mi expediente, estamos bien en lo correcto. Aquí la recomendación que se hace, dado que este checar y chequear, pues no son propiamente verbos que sean nativos de nuestra lengua española, pues lo recomendable es que no lo utilicemos al escribir, sino que si vamos a escribir, pues nosotros podemos decir que introdujo su tarjeta en el reloj, o que se realizó un examen médico integral, ¿sí? Y podemos decir vea o verifique mi expediente. Es decir, hay verbos propios que se deberán utilizar cuando se escriba, pero si es hablando, pues en realidad estas palabras de checar, chequear, ya las usamos mucho, las entendemos, y en ese sentido no nos causan un problema, dijéramos, de comunicación. Pero sí, al escribir, recomendamos no utilizar ni el checar ni el chequear. Pues se nos ha terminado el tiempo, les agradecemos la atención que nos tuvieron, esperamos que de estas palabras, de estos ejemplos que fuimos utilizando, algo hayan aprendido, que les permita pues, escribir mejor. No hablemos de que redacten correctamente, eso se puede aprender, pero yo creo que nosotros en la vida cotidiana, en nuestros trabajos, lo que requerimos es escribir bien. Si logro con esto que ustedes escriban un poco mejor, ya está todo obtenido, lo que estamos esperando. Buenas tardes, les agradecemos su atención y esperamos poder estar una vez más aquí en nuestro programa el próximo martes a las 7 de la tarde. Buenas noches y hasta pronto.